Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso de Antenas y Propagación. Bienvenidos a esta tercera webconferencia referente a la unidad número 2, diseño de antenas y características de los enlaces de microondas, la cual está relacionada a la fase 3, a la actividad de la fase 3 del curso. Bueno, entonces, para el día de hoy tenemos un objetivo referente a esta unidad, que es el diseñar una antena de microondas en base al análisis de tipos de elementos radiantes o tipos de antenas, teniendo en cuenta sus parámetros, así como el cálculo de la altura de ellas, considerando la zona de Fresnel y la curvatura terrestres. ¿Necesarios para qué? Para caracterizar un radioenlace de telecomunicaciones con el propósito de integrar conocimientos y enfrentar un problema real de ingeniería. Sabemos que en la fase anterior, la fase 2, ustedes determinaron de manera grupal y colaborativa los puntos en los cuales vamos a llevar conectividad, ¿verdad? Entonces, ahora referente a ese proyecto, vamos a diseñar la antena y vamos a realizar unos cálculos relacionados a la ubicación de estas, referente a su altura y otros parámetros que serán solicitados en esta actividad. Bueno, entonces, ¿qué características son importantes para desarrollar el diseño de una antena? Entonces, primero debemos seleccionar la frecuencia de operación. Entonces, algo importante que debemos considerar es que a mayor frecuencia de operación vamos a tener antenas más pequeñas. Pero bueno, eso no es tanto que nos repercute de pronto en un radioenlace, de pronto para un sistema de comunicaciones como para un sistema de telefonía móvil es bastante importante esto. Pero igual es importante también considerar que, y esto ustedes lo van a ir aprendiendo en el transcurso de las fases, y es que a mayor frecuencia también vamos a tener mayores pérdidas por atenuación de la señal. Entonces, no sé si se acuerdan cuando hablábamos un poco acerca de esta tabla de las diferentes, cómo se propagaban las radiofrecuencias, dependiendo en la banda, íbamos a alcanzar longitudes, íbamos a alcanzar mayores distancias a longitudes de frecuencia baja, pero entre más bajas sean las frecuencias, vamos a tener también un ancho de banda limitado. Entonces, es importante también, ¿verdad?, considerar la normativa y entender que nosotros estamos realizando un radioenlace fijo punto a punto y verificar cuáles son de esos usos de frecuencia. Nosotros vamos a trabajar en una banda de frecuencia libre para realizar el radioenlace. Entonces, algo importante también es el ancho de banda de operación también que pueda tener nuestra antena. De hecho, ahorita vamos a ver una de las aplicaciones. Nosotros vamos a utilizar un software que se llama MATLAB y ahí más o menos le van a dar las características de acuerdo al ancho de banda de la antena. El ancho de banda de la antena es básicamente en qué rangos de frecuencia ella opera de manera adaptada y acoplada. Y va a poder entonces transmitir y recibir información en esas bandas de frecuencia. También es un parámetro súper importante para realizar el diseño de antenas, es el patrón de radiación, si es direccional u omnidireccional. Ahora, una pregunta, si ustedes están realizando un radioenlace punto a punto, ¿qué tipo de antena o qué tipo de patrón de radiación deberían utilizar? ¿Direccional u omnidireccional? Direccional. Muy bien, Gregory, Direccional. ¿verdad? Así también, Nilsson, muy bien, debe ser direccional. ¿Por qué? Tiene un ángulo de apertura mucho más cerrado y puedo llegar a la otra antena. Hay menos dispersión del... Muy bien, muchísimas gracias, Gregory. Así es, exactamente. Cuando tenemos un patrón direccional, tenemos un patrón enfocado, ¿verdad? Y vamos a lograr obtener mayores distancias.
con un patrón omnidireccional vamos a tener un patrón de radiación más disperso, pero esto lo vamos a utilizar más bien para aplicaciones donde necesitamos tener varios receptores transmisores. Entonces, en este caso, como solamente vamos a tener y queremos enfocar nuestra señal a un punto fijo determinado, vamos a utilizar una antena que tenga un patrón de radiación direccional. Entonces, también de acuerdo al tipo de antena que seleccionemos, vamos a tener una polarización, ya sea lineal o circular. Esas son una de las características de la antena y es la manera cómo se propaga el campo eléctrico y el campo electromagnético. También, algo importante es que vamos a tener un parámetro de referencia cuando estemos diseñando nuestra antena, que es el parámetro o el coeficiente de reflexión, también conocido como parámetro S11, un parámetro de dispersión. Y este parámetro debe ser menor a menos 14 decibeles. Cuando estamos hablando de números negativos, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta aquí ahora. ¿Quién es menor? ¿Menos 20 o menos 14? En números negativos. Menos 20. Menos 20 es menor, ¿verdad? A menos 14. Entre más alejado esté del cero el número, ¿verdad? Va a ser mucho menor. Entonces nosotros queremos que el parámetro debe ser menor a menos 14, es decir, que queremos que ese parámetro de coeficiente de reflexión sea menos 14, menos 15, menos 16, de allí, ¿verdad? Sea menor. Y la onda de estación, el SWR debe ser menor a 2. De hecho, por lo general, cuando ya tenemos un coeficiente de reflexión menor a menos 14 decibeles, vamos a tener un SWR menor a 2. De hecho, idealmente queremos que el SWR sea 1, porque esto nos indica qué tanto onda se nos está reflejando. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una antena, en la vida real la antena no va a estar 100% adaptada y siempre va a haber parte de la energía que retorna a nuestro sistema y que no se va a transmitir o que no va a transmitir por completo, ¿verdad? Toda la señal. Entonces, queremos que el SWR idealmente sea 1, pero no se puede pasar a un valor mayor a 2. Pero igual vigilando este coeficiente de reflexión menor a menos 14, vamos a poder obtener, ¿verdad? Una antena que esté bien adaptada y que pueda funcionar en la banda de diseño que estemos trabajando. Ahora bien, tenemos diferentes software de simulaciones que podemos utilizar para el diseño de antena. Está un software que se llama Ansoff Designer de la empresa Ansoff. Este software es licenciado y permite que a través del dibujo que tú realices de la antena y a través del análisis de momento, él se encargue de hacer todas las ecuaciones electromagnéticas, teniendo en cuenta, ¿verdad?, el material que utilicemos en su geometría, nos entrega los valores de parámetros de dispersión, parámetros Hessel, los parámetros de Z y el BCWR, así como la carta de Smith para poder ver el acoplamiento de esa antena. También tenemos un software para diseño de antenas que es el Fortnet 2. Este software es libre, es de código abierto y nos permite diseñar antenas dipolo, Yagi, loop y parabólica específicamente. El Ansoff Designer está abierto a muchos tipos de antenas, hasta las antenas de parche o de microcinta. Y una limitación que tiene este software libre es que trabaja hasta bandas UHF, es decir, hasta los 3 GHz. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, unas limitaciones. Y otro software de simulación que podemos usar para el diseño de antenas de microondas es MATLAB. MATLAB tiene un toolbox llamado Antenna Designer que nosotros vamos a utilizar en este curso, donde incluye diferentes tipos de antenas que trabajan hasta bandas milimétricas. Estamos hablando desde los hertz hasta 300 gigahertz. Y
Adicionalmente, nos ofrece resultados de gráficos del patrón de reacción en 2D, en 3D, así como el patrón de reacción en azimut, en elevación, la impedancia, el coeficiente de reflexión o S11 y el diagrama de corrientes, de cómo se proyectan las corrientes en los elementos de las antenas. Y tiene un sinnúmero de variedades de tipos de elementos radiantes. Bueno, entonces, cuando empezamos ya con el diseño de una antena dipolo, esta antena, como pueden ver, tiene aquí dos elementos. Miren que aquí está conformado por un cable coaxial. La línea, una de las líneas de los elementos de la antena está conformado por dos monopolos, ¿verdad? Y uno de los elementos de la antena va a estar conectado a la línea y el otro va a estar conectado a tierra. Entonces, estos elementos que tenemos aquí deben tener una longitud de acuerdo a la frecuencia en la cual la vamos a usar. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de la longitud de ese dipolo? Esa longitud va a depender de la longitud de onda que vamos a propagar o que vamos a recibir en la antena. Y esa longitud de onda va a ser igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia de operación en Hertz. Es decir, que a menor frecuencia vamos a tener mayor longitud de onda. Miren que son inversamente proporcionales. Por eso decimos que miren que la longitud de la antena, ¿verdad? Miren que es inversamente entre frecuencias más altas vamos a tener longitudes de antenas más pequeñas. Entonces tenemos que la longitud del dipolo de media onda va a ser igual al 95% de la mitad de la longitud de onda, de lambda, porque lambda es C sobre F, ¿verdad? Entonces, estas dos variables que yo tengo aquí me dan igual a 142.5 y multiplicado por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros, me da 142.5 entre F. Es decir, que si tú ya tienes la frecuencia, puedes hacer el diseño de esta antena dipolo. Pero, ¿cuál es la limitación de esta antena dipolo? Esta antena tiene un patrón de radiación omnidireccional, ¿verdad? Miren como acá, lo pueden ver. El patrón, miren que el patrón de radiación es disperso. Y aquí vemos en el plano horizontal, miren que se ve circular, y en el plano vertical se ve como un símbolo de infinito. ¿Por qué? Ya en 3D podemos ver, ¿verdad? Que en el plano vertical aquí hay mínimos, tanto en el plano vertical, miren como pueden ver aquí, se reduce en el centro, es como especie de una dona. Y en el plano horizontal va a tener casi la cobertura, ¿verdad? Disperso el patrón de radiación. Ahora sí, esta sería la longitud de todos estos brazos completo del largo de la antena. Pero cada brazo del dipolo, es decir, este tramo del dipolo, va a medir, ¿qué? Lambda cuartos, básicamente. Y la ganancia característica, también que es una de las limitaciones de la antena dipolo, es que es de 2.15 dBi, pero tiene aplicaciones, ¿verdad? De hecho, nuestros sistemas, nuestros routers inalámbricos que tenemos en casa, vamos a tener una antena monopolo por lo general. Las antenas dipolo de pronto las veíamos más en los televisores viejitos de hace tiempo, que de pronto ustedes no tuvieron la oportunidad de verlo. Pero bueno, una de las limitaciones es que la ganancia es 2.15 dBi y presenta un patrón de radiación omnidireccional, y una característica importante también de esta antena es que tiene una impedancia característica de 73 ohmios. Aquí les dejo unos enlaces importantes de una calculadora antena dipolo, una herramienta online que te ayuda a calcular la longitud de ella. Entonces, existe también otra antena que se llama el dipolo plegado. Y esa antena, como pueden ver, también tiene una longitud L que se calcula igual que la anterior, 142.5 de F, ¿verdad? Pero, como pueden ver, miren que aquí está plegado.
y tiene, aparte de tener los dos brazos, tiene una distancia de entre ellos, y esta antena es básicamente, ¿verdad? Es prácticamente la misma a la dipolo abierto, que tiene una característica, una impedancia característica de 2.15 decibeles, pero cambia un poco acerca de la impedancia característica de esta antena, que es de 300 ohmios. Y presenta un mejor ancho de banda de operación con respecto a la dipolo. Entonces ya se dieron cuenta que cuando se hacía este plegado de la antena, pues me iba a funcionar en un mayor rango de frecuencias que la antena dipolo abierta. También está otro tipo de antena, que es la antena Yagi. La antena Yagi es básicamente, como pueden ver, aquí hay una ¿qué tipo de antena es esta? Aquí ven el cable coaxial, ven aquí que tiene un elemento y tiene un elemento conectado a la señal y otro elemento conectado a la tierra de ese cable coaxial. ¿Qué tipo de antena sería nada más este pedacito que está aquí? ¿Sería una qué? Dipolo. Una dipolo, muy bien, Fabián. ¿Verdad? Sería una dipolo, pero entonces a esta antena nosotros le vamos a agregar unos elementos. Un elemento que va a ser reflector, un elemento, miren, que va a ser 5% más largo que el lambda medios, que la longitud total del dipolo, y va a tener también un elemento que se llama director, que va delante de ese dipolo. Entonces, y este va a ser aproximadamente un 5% más corto que el dipolo. Y esto nos va a ayudar a que dirijamos el haz. Y ya esta antena Yagi va a presentar un patrón de radiación direccional. Y entre más directores le coloquemos, vamos a obtener mayor directividad en la antena y vamos a tener un ancho mucho más angosto en la antena. Y vamos a tener mayor ganancia también. El ancho de banda utilizable normalmente de esta antena es el 2% de la frecuencia de operación. Y pues básicamente cuando uno está diseñando antenas, uno le toca empezar a tantear, ¿verdad? Un poco, porque miren que le hablan de términos aproximados. Entonces, por eso es importante revisar con un simulador, que básicamente lo que hacen es simular el momento electromagnético, toda la parte de ecuaciones, de acuerdo a un dibujo que se presenta, y podemos revisar los parámetros de la antena, y al variarlo podemos ver si mejoramos. Y el objetivo, ¿verdad?, es llegar a optimizarlo y llegar a mejorarlo. Y también dentro de las mismas herramientas de diseño de antena vamos a tener ese botoncito que nos va a ayudar a optimizar los parámetros de las antenas. Un ejemplo, por ejemplo, del diseño de una antena de frecuencia de operación a 2440 MHz, que ya sea una antena Yagi, el primer paso va a ser construir ¿qué? Va a ser construir el dipolo excitado. Entonces, es calculando la longitud de onda, ¿verdad? Calculamos la longitud del dipolo, es lambda medios, y a eso le sacamos el 5%, le restamos el 5%. Y aquí tenemos el valor en metros. ¿Por qué en metros? Porque aquí la velocidad de la luz está a metros sobre segundos, y esto es en frecuencia es lo mismo 1 sobre S. Entonces, este 1 sobre segundo es lo mismo la frecuencia, los hertz. Entonces se cancelan los segundos y me queda las unidades en metros. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Esa distancia, usted sabe que el dipolo está dividido como en la mitad, que uno va a la Tierra y el otro va como al positivo, digamos. ¿Esa Ajá. longitud es de la distancia completa o solamente cada uno de los extremos? La distancia completa. Completa, ok. Sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Miren, entonces, por ejemplo, cuando uno
diseña una antena Yagi paso a paso, primero uno tiene que diseñar y optimizar la antena dipolo. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, se muestran los resultados del largo del dipolo. Miren que primero me dio que tiene que ser 0.05833 el cálculo matemático. Entonces yo empecé con ese valor y revisé cuánto me daba el SWR y cuánto me daba el coeficiente de reflexión. Aquí el coeficiente de reflexión me da 10.54. Cumple el parámetro de diseño que les decía al principio, que el coeficiente de reflexión debe ser menor a menos 14. No. No está cumpliendo, ¿verdad? A pesar de que estoy haciendo el cálculo matemático, no me está cumpliendo. Entonces, yo quiero que este coeficiente de reflexión sea mejor, ¿verdad? Para tener menor pérdidas por retorno. Entonces, yo digo, lo voy a hacer más pequeño. Entonces, ya no le coloco 0.05833 metros, sino 0.058. Ahí reviso y miren, ahí me doy cuenta que el SWR disminuye. Yo quiero que sea lo más idealmente parecido a 1 y veo que también me está disminuyendo. Recuerden que estamos con valores negativos, me está disminuyendo de menos 10 a menos 11, me está disminuyendo también el coeficiente de reflexión. Esto indica que tengo que seguir disminuyendo el largo del dipolo de la antena. Y así empiezo a probar hasta que llegué a 0.055 y ahí me di cuenta que el SWR me dio 1.41 y tuve un coeficiente de reflexión de menos 15.26. Entonces, me quedé con ese valor y aquí les presento, por ejemplo, ya cómo se vería. Miren, aquí ya está el valor, cómo me entrega la gráfica. Esto es con el software Fortnet 2. Ahorita les voy a mostrar un poco acerca con MATLAB, que este es un software libre. Es un poco más tedioso de pronto hacer el diseño de antenas porque no es tanto haciendo un dibujo, sino tú colocando las coordenadas como en un plano cartesiano para que ya se vaya dibujando. Pero nosotros vamos a usar MATLAB, pero aquí les estoy mostrando estas gráficas que hubo un tiempo que no teníamos la licencia de MATLAB y pues nos tocó usar este software. Bueno, entonces miren que aquí podemos ver el SWR 1.41 y podemos ver aquí un coeficiente de reflexión. Miren, aquí tengo el punto medido de menos 15.19. ¿Es menor a menos 14? Pues maravilloso. También este software me da la impedancia de la antena. Miren que aproximadamente hablamos que la impedancia era de 73 ohmios. Básicamente está aquí en 70. Tenemos aquí una parte reactiva, que está en rojo, una parte reactiva y una parte real, que está básicamente en 70. Y aquí tenemos, ya sería la impedancia, ¿verdad? Pero estamos hablando de la parte de la fase y su magnitud. Entonces sería la magnitud sería 69.9, aproximadamente 70 ohmios, y una fase de menos 5.72. Entonces, este sería el patrón de radiación de la antena dipolo, como siempre, ¿verdad? Que hemos visto que en el plano vertical queda así como el símbolo infinito y que en el plano horizontal queda así total recubierto. Y miren, aquí me dice cuánto es la ganancia. Me dice 2.12 dBi. Es decir, miren que dentro de las características, cuando ustedes investigaron en la fase anterior, ustedes habían encontrado que una de las ganancias características de esta antena era, eso es lo que ella da. Pues bueno, ya está muy ahora tengo la lengua un poco enredada. Parametrizados en cuanto a varios diseños, ¿verdad? Ya se han encontrado estas características de esta antena. Entonces, cuando ya vamos a diseñar una antena Yagi paso a paso, entonces, el segundo paso es calcular la longitud del reflector y de los directores. Entonces, esta tablita que está aquí, que presento, la hizo un señor, un doctor en antenas y diseño, que es una eminencia en este mundo, que se llama Balanis, y él tiene un libro de
análisis y diseños. Entonces, este señor, mediante experimentos, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de directores, nosotros vamos a obtener, ¿verdad? Vamos a tener ciertos valores y vamos a tener ciertos, de acuerdo, ¿verdad? Perdón, de acuerdo primero a qué directividad tú quieres, aproximadamente la ganancia que tú quieras de la antena. Entonces él te va a decir básicamente cuántos directores debe tener la antena, si debe tener 3, si debe tener 4, si debe tener 5, si debe tener 6, de acuerdo, ¿verdad? Miren que a medida que aumenta la directividad, es decir, la directividad se enfoca más la antena, vamos a tener también mayor ganancia. Entonces, a medida que aumentan la cantidad de directores, pues vamos a obtener, miren aquí nada más lo tienen esta tabla, hasta una directividad de 14.2 decibeles. Entonces, ¿cómo funciona esta tabla? Para que ustedes tengan bien claro. Pues básicamente yo digo, bueno, yo quiero diseñar una antena que tenga, aquí tengo un ejemplo, para una directividad de 9.2 dB. Entonces, yo reviso esta parte, esta columna de mi diseño. Entonces, debemos calcular ahora las longitudes de el reflector y de los directores, ¿verdad? Porque ya tenemos la antena dipolo que va en el centro, la que va alimentada y conectada a tierra. Pero entonces nos toca calcular cuántos directores, siempre nada más va a tener un reflector. Pero tenemos que calcular los largos de los directores. Entonces, para hacer ese cálculo, aquí nosotros tenemos una tabla que nos ayuda. Entonces, aquí primero nos dice que D sobre lambda va a ser igual a 0.0085. Entonces, nosotros tomamos este valor D sobre lambda es igual a 0.085. ¿Y D qué va a ser? Va a ser el diámetro de las varillas que vamos a utilizar para diseñar nuestra antena. Entonces, lambda lo calculamos, que es C sobre F, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y como estábamos viendo el ejemplo, estamos trabajando una frecuencia de 2440, que fue a la cual diseñamos la antena dipolo. Y eso me da 0.1229 metros. Entonces, tenemos que D, si nosotros despejamos D acá, sería igual a 0.0085 por lambda, ¿verdad? Esto pasaría a multiplicar, entonces tendríamos esta ecuación. Entonces, aquí hacemos solamente la multiplicación de 0.085 por la longitud de onda, que es 0.1229 metros. Y aquí ya tenemos el cálculo del diámetro de las varillas que vamos a utilizar para nuestra antena. Luego, calculamos la longitud del reflector. El reflector es el elemento que va atrás, ¿verdad? Que me va a ayudar a reflejar parte de la señal para quitar ya de esa dipolo el patrón de radiación unidireccional y ayude a que se refleje parte de la potencia y sea más dirigida. Entonces, para calcular esa distancia del reflector, entonces nos basamos en lo siguiente. Aquí me dice longitud del reflector, ¿verdad? Y me dice que para este valor de directividad tenemos que la longitud del reflector va a ser igual a 0.482. Y aquí me dicen que miren que es L1 sobre lambda. Entonces yo coloco L1 sobre lambda va a ser igual a 0.482. Entonces, L1 va a ser igual, es decir, la longitud del reflector, que es L1, va a ser igual a 0.482 multiplicado por la longitud de onda que ya habíamos calculado acá, que es la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Entonces, reemplazamos los valores y me dice que la longitud del reflector es 0.05924. Y como pueden ver, ¿verdad? Esta longitud es mayor a la longitud que nos había dado aquí del largo del dipolo, que nos terminamos quedando con este porque era donde teníamos un mejor coeficiente de reflexión.
que básicamente en la teoría nos decía que era un 5% mayor. Entonces, pues bueno, a través de esta tabla también podemos hacer estos cálculos. Ahora, tenemos que hallar la longitud de los directores. Miren que aquí tenemos los directores. Entonces, tenemos la longitud de los directores L3 es 0.428 y como pueden ver aquí, la longitud del director, el del elemento 5, es también 0.428, es la misma. La única que cambia es la longitud del director 4, que es 0.424. Entonces, por eso aquí coloco que la longitud del director es 3 y 5, del elemento 3 y 5 va a ser igual a que a 0.428 lambdas. 0.428 lambdas. ¿Por qué? Porque es la longitud sobre el lambda. Entonces el lambda pasa a multiplicar y me va a quedar así, ¿verdad? Como aquí también nos quedó la longitud, multiplica. Y va a ser igual al valor que nos indica acá la tabla multiplicado por lambda. Entonces al reemplazar nos da 0.052. Como pueden ver, es mucho menor a la longitud del dipolo. De los directores, las longitudes van a ser menores. Yo quiero ir reduciendo la longitud de los que dirigen el haz, ¿verdad? Para que se enfoque el haz de la antena. Y luego se calcula L3 y L5, y para L4 tenemos que es 0.424 lambdas. 0.424 lambdas, reemplazamos los valores y obtenemos que es 0.0521. Y luego se calculan los espacios entre elementos. Mira, espacio entre elementos, ¿verdad? Como tenemos diferentes elementos, estos llevan un mismo espaciado. Y para calcular ese espacio, aquí me dice que para el diseño de esta antena vamos a trabajar con un espaciado de 0.2 lambdas. Miren que el espaciado es sobre lambda, es decir, lo multiplicamos por lambda y tenemos el espacio. Y eso me da 0.02458. Luego, cuando yo ingreso esos datos en el simulador, me sucede esto. Tengo un SWR menor a 2. A pesar que me estoy guiando una teoría, tengo el SWR menor a 2. Le estoy preguntando. A ver quién me responde. ¿3.46 es menor a 2? ¿No está nadie por ahí? Es mayor a 2. Es mayor a 2, no está adaptada a la antena, ¿verdad? Y tenemos acá que el coeficiente de reflexión, miren, -5 está demasiado elevado. Se me está devolviendo mucho la señal. De hecho, la antena me está resonando no a 2440 como yo quiero, sino que me está resonando aquí a 2480 o 90, 2490 megahertz, más bien, me está resonando. Entonces, yo tengo que hacer los ajustes para que el diseño de la antena me quede bien. Entonces, ¿qué hago? Entonces, en el diseño de antenas toca iterar por lo general en la simulación. Entonces, lo que se hizo fue que se aumentó el espacio entre los elementos de la antena hasta obtener una buena respuesta. Entonces, nosotros empezamos con un espaciado, nos decía que era de 0.02458 y a 0.0288 fue que obtuve, miren, ya tengo aquí un SWR de 1.32 y tengo un coeficiente de reflexión menor a -14, de -17.0123. Y aquí tenemos, ¿verdad? Nuestra impedancia real, la inductance, y aquí tenemos también un valor reactivo y tenemos aquí tanto la magnitud como la fase a ese valor de frecuencia. Y aquí tenemos el patrón de radiación de la antena, tanto en el campo vertical como en el horizontal. Y como pueden ver, en el vertical es más directivo, ¿verdad? Y miren la ganancia.
¿Se acuerdan que veían que la directividad se estaba haciendo para 9.2? Miren, la ganancia me dio 10.6 de la antena diseñada, haciéndole los ajustes, claro. Solamente se ajustó el espaciado de las antenas, se aumentó ligeramente y se iba viendo los resultados de la simulación. Y ahí obtuvimos ya nuestro patrón de radiación. Miren que aquí se pierde, en el plano horizontal, se pierde gran parte de la señal que debería ser dirigida, se pierde hacia los lados. ¿Por qué? Porque necesitamos más elementos directivos. Recuerden que entre más elementos directivos vamos a tener mejor enfocado nuestro patrón de radiación, y esto solamente lo estábamos haciendo con 5 elementos en total. 3 directivos, el dipolo y el reflector. Entonces, otro tipo de antenas que es directiva, que tiene un patrón de radiación directivo, es la antena helicoidal. Esta trabaja en frecuencias muy altas. Very high frequency se llama esta banda de frecuencias. Y cómo se calcula la ganancia de esta antena. Entonces, esta antena va a depender de unas variables que debemos calcular, que va a ser el diámetro de la espira, la separación entre espira y espira y el largo total. Entre más estiras tengamos, número de vueltas, miren que aquí está la N, entre más número de vueltas tengamos o más espiras tengamos, vamos a obtener mayor ganancia. Aquí está, ¿verdad?, la separación por el número de espiras para que me den la longitud. Y aquí tenemos pi, estamos hablando porque tienen casi forma circular, ¿verdad? Cada espira va formando como una forma circular, por d, que sería el diámetro de la espira, elevado al cuadrado sobre la longitud de la onda al cubo. Entonces, una de las especificaciones de diseño de estas antenas es que el número de vueltas de la hélice debe ser mayor a 3. El espacio de la vuelta en metros debe ser aproximadamente igual a lambda cuartos. Y el diámetro de la hélice en metros debe ser igual a lambda, debe ser aproximadamente igual a lambda, la longitud de onda sobre pi, donde lambda es la longitud de onda en metros. Entonces, también tenemos otro tipo de antena, que este tipo de antena es una guía de onda. Y aquí más o menos están las ecuaciones para una guía de onda circular. Aquí tenemos lambda, que es C sobre F. Aquí tenemos la longitud de onda dentro de la guía, cómo se calcula, donde D es el diámetro de esa guía de onda. Ahorita más adelante seguramente tengo una imagen de este tipo de antenas. Y la separación para ubicar la alimentación de la antena, esta S, va a ser igual a la longitud de la onda dentro de la guía sobre 4. Y también el largo, tenemos aquí un pequeño monopolo, una antena monopolo aquí dentro de la guía, que va a hacer que resuene, ¿verdad?, aquí la señal que se va a propagar y que se pueda dirigir. Entonces, este largo va a ser igual a lambda, C sobre F, cuartos. Y el largo de la guía de onda, es decir, este lambda G, este LG, largo de la guía de onda va a ser igual a 3/4 de la longitud de onda dentro de la guía. Y aquí hay una herramienta en línea que nos ayuda también a hacer los cálculos pertinentes a esta antena. Y aquí tenemos el ancho de banda a mitad de la potencia, va a ser igual a 180 lambda sobre pi por d, donde d es el diámetro de la antena. Es decir, recuerden que el half power bandwidth es donde se reduce la mitad de la potencia. Igual ahorita lo vamos a ver cómo se hace. Ahora, en MATLAB debemos instalar un complemento que se llama Antenna Designer. Nosotros tenemos acceso
con la licencia de la universidad. Tenemos acceso a descargar ese software. Nosotros vamos a hacer un CIPA donde obviamente hoy seguramente voy a explicar muy rápidamente esto, ¿verdad? Pero vamos a tener un CIPA donde vamos a hacer un diseño paso a paso de antenas. Entonces, nosotros cómo instalamos las apps en MATLAB. En MATLAB, por lo general, ustedes van a tener estas pestañas arriba que va a decir Home, Plots, Apps. Si usted no ha instalado Antena Designer, le va a tocar darle clic aquí a esta opción que dice Get More Apps. Y usted escribe Antena, en inglés es con doble N, Designer. Cuando usted dé clic aquí en Get More Apps, le va a aparecer un buscador, una lupita. Y usted escribe Antena Designer, le da Enter y automáticamente le va a aparecer la opción de instalar, de descargarlo y de instalarlo. Entonces es importante que el MATLAB que tengan instalado en su computador sea bajo la licencia de la universidad. ¿Y cómo ese MATLAB va a ser bajo la licencia de la universidad? Mediante el correo electrónico institucional que ustedes tienen acceso. En la universidad, Profe, sí, la licencia online también funciona. Porque yo no, uso el MATLAB en la nube. No, no, el hay que MATLAB descargarlo. online no tiene Antena Designer, Ok. no tiene ese paquete. Sí les toca trabajar ya con un computador Pro- específico. Profe, ¿y qué MATLAB, qué versión de MATLAB? Yo tengo instalado el 2018, creo, y ese es el que me funciona, pues el que me funciona. ¿Cuál es Sí, el ese está recomendado? bien. ¿Sí? Ah, Sí. bueno. Bueno, entonces miren que aquí cuando ya tengan instalado el Antena Designer, nosotros le damos clic aquí, Antena Designer, cuando ya tengamos instalada la apps, entramos al paquete de apps, le damos clic sobre ella y automáticamente se nos abre esta ventana. Entonces le debemos dar clic sobre el icono New. Entonces ya aquí se genera un nuevo proyecto y en la parte superior nos va a aparecer este panel, este menú desplegable de radiación, polarización y ancho de banda. Entonces radiación, aquí tú puedes seleccionar si quieres las antenas direccionales. Y entonces miren, aquí te aparece una galería de antenas. Y si usted escoge aquí en este menú desplegable direccional, entonces le va a aparecer solamente como opción las antenas que son direccionales. Y usted, si usted escoge polarización lineal, le va a aparecer, y escogió aquí direccional, le va a aparecer las antenas direccionales que tengan una polarización lineal o circular. Y el ancho de banda también aquí le va a aparecer mayor a 10, mayor a 20, mayor a 30. Entonces, ¿verdad? Usted puede seleccionar estas opciones y le va a aparecer aquí, le va a aparecer activadas las antenas que puede diseñar y que cumplan con estos parámetros que usted seleccione aquí. Y otro parámetro importante es la frecuencia de diseño. Entonces, no, yo voy a trabajar a 5 GHz o no, yo voy a trabajar a 2.4 GHz. Entonces, aquí usted coloca el valor de antena y miren aquí usted puede escoger megahertz, gigahertz, aquí puede seleccionar, ¿verdad? O escribir 5000 megahertz, ya sabe que es 5 GHz. Y así. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de MATLAB. Yo escogí aquí un patrón de radiación direccional. Miren, aquí escribí, aquí seleccioné el menú desplegable direccional y me aparecieron todos estos tipos de antenas. Y de hecho, aquí está la antena circular, la que ahorita vimos, las frecuencias. Y yo aquí coloqué una banda de 900 MHz solamente como para que ustedes vean aquí un ejemplo. Y le doy clic aquí en aceptar. ¿Ven? Luego, ya que yo le doy clic a aceptar, automáticamente él me presenta la guía de onda circular, sino que aquí, de hecho, uno puede mover el plano. MATLAB me permite moverlo. Y me va a aparecer la parte amarilla va a ser metal y la parte roja va a ser la alimentación donde va a estar la señal conectada. Sino que, bueno, aquí no se alcanza a ver la alimentación. Recuerden, de esta antena circular va a ser un monopolo.
que estará ubicada a una distancia S, de acuerdo a los cálculos. Pero Marla nos hace toda la tarea. Marla, yo le dije que yo quería ¿verdad? Una antena que trabajara a 900 MHz y ella automáticamente pues tiene las ecuaciones y me dice cuánto le da el radio y todos los parámetros, ¿verdad? De la antena. Y me muestra la impedancia, el parámetro S11, que es el coeficiente de reflexión que yo necesito saber que sea menor a ¿qué? A menos 14. Miren, y este me dio menor a menos 14. Me lo hizo automáticamente. Y aquí también puedo mirar el patrón de radiación en 3D o lo puedo mirar también en azimut, que es el horizontal, y que es elevación, el patrón en elevación, que es el vertical. Y allí yo puedo revisar y también puedo optimizar el diseño de mi antena. Entonces, aquí yo reviso el patrón de radiación, por ejemplo, aquí en azimut, y yo puedo obtener unas medidas también con una opción dándole clic derecho, nosotros nos podemos mover y podemos tomar, le damos en Measure y podemos medir algún parámetro del patrón de radiación. Algo importante que les había dicho del patrón de radiación es que siempre, ¿verdad? Estos valores que están aquí, miren, esta antena básicamente tiene dice que por aquí pasan 443 hasta 7.43 decibeles apenas tiene de ganancia esta antena. 7.343, esta es la escala de decibeles, la que está aquí en vertical, y esto que está aquí son los grados, ¿verdad? Porque recuerden que el ancho de haz se abre o se cierra. Entonces, este dato de Measure, ¿para qué es? Para nosotros mirar el ancho de haz así podamos mirar exactamente a media potencia, a menos 3 dB. Es decir, si aquí está 743 más o menos 3 dB sería 4.43, más o menos, que tendríamos que medir cuánto es el grado. Entonces, habría que probar. Entonces, aquí decimos 310 grados y lo medimos también aquí, que me dé 4.43, que es menos 3 decibeles acá. Entonces, también tendría que hacer la medida acá y mirar cuántos grados aquí. Y así yo pueda restar estos grados, 310 menos estos, y así yo pueda calcular el half power bandwidth de la antena y pueda calcular también la directividad de ella. Ahorita más adelante hay un paso a paso de cómo se hace esto. Aquí tenemos el patrón de radiación de la antena en 3D. También que nos los da Marla haciéndole clic sobre esa opción. John, ¿tienes una pregunta? Profe, una pregunta, ¿usted puede volverse un momentico a la gráfica de MATLAB? Acercar. No, devolverse a la gráfica que tenía de MATLAB de las antenas. Ese. Profe, esa figura que se nos hace en la primera captura de pantalla, que es esa línea azul, ¿qué significa si aparece como si fuera un 8? O sea, ¿qué significa? O sea, ¿qué nos da a entender? La línea delimitada azul. Toda esta línea azul es el Sí, patrón de radiación en azimut, en horizontal de la pero, antena. pero la Es decir, que figura, sería cómo se abre acá en el horizonte, de manera horizontal la antena. Y el patrón vertical es cómo se abre de esta manera. pero digamos de cómo se encuentra la figura, significa que está bien o mal, porque por ejemplo yo es que estaba haciendo el mismo ejemplo, pues abrí el MATLAB y traté de buscar, hice los mismos 900 MHz y Ajá. me salió una gráfica como en 8, esa línea azul en 8, algo así. Me imagino que Ok, tiene, no te salió en 743 la ganancia, sino en 8. sí, Algo así. O sí, sea, te correcto. salió mejor. Miren que MATLAB no te da exactamente el mismo valor siempre, ¿verdad? Mm, Pero listo. no te dio porque él tiene un algoritmo y a pesar de que a veces tú le introduzcas los mismos datos, él viene y hace los cálculos
y trata de optimizar cuánto debería ser el radio de esa guía de onda, cuánto debe ser la altura, cuánto debe ser la altura de ese monopolo que alimenta a la antena. Y seguramente aquí hay algunos parámetros que están un poco, que te dieron en el cálculo diferente, y por eso te da un poco diferente el patrón. Pero cuando nosotros estamos haciendo antenas directivas, lo que queremos es que este patrón sea lo más angosto posible, ¿verdad? Pero igual yo aquí no les voy a poner a que hagan la super antena pro, ¿verdad? Porque quiero que hagan el ejercicio y la reflexión de diseñar, y qué bueno y que lo puedan aplicar luego en el proyecto que están desarrollando. Entonces, no les voy a exigir tampoco que hagan la super antena, porque diseñar una antena requiere de tiempo. Lleva bastante tiempo y lleva de bastantes iteraciones. Entonces, básicamente como para que ustedes hagan el diseño, interpreten y entiendan cada vez que vean, por ejemplo, aparte de que de pronto les interese el mundo de diseño de antenas, o cuando ya ustedes vean un datasheet de una antena, ustedes comprendan y entiendan cada uno de esos parámetros también, que es importante. Entonces, siempre antes de implementar cualquier antena, uno debe hacer una simulación para verificar a la frecuencia de operación que tengamos un coeficiente de reflexión menor a -14, y así se asegura un SWR menor a 2. Entonces, miren, por ejemplo, este patrón de radiación es de una antena directiva, de un datasheet que encontramos a nivel comercial. Como pueden ver, el patrón de radiación está bastante, ¿verdad?, angosto, delgado, y adicionalmente vemos que tiene unos lóbulos laterales. Aquí se pierde parte de la señal. Entonces aquí yo tengo el patrón de radiación en vertical y el patrón de radiación en horizontal. Entonces aquí les voy a explicar cómo se calcula la directividad y la eficiencia de una antena conociendo la ganancia, porque de hecho son uno de los datos que se solicitan. Entonces, primero que debes hacer, primero hay que calcular el ancho de la antena a -3 dB de los diagramas de radiación. Por lo general, chicos, miren que aquí en el diseño de la antena, MATLAB como me lo presenta, me presenta aquí la ganancia en 7.43 dB, miren. Pero cuando ustedes, por lo general, no todas las empresas lo hacen, pero la mayoría de las empresas, cuando usted ve el patrón de radiación, usted lo ve en referencia a 0 dB. Es decir, que aquí obtiene la mayor ganancia. Y entonces, ¿dónde se calcula el ancho de haz de la antena? A -3 dB. Aquí me dice el patrón de radiación que en esta segunda circular, donde está punteado, hay -5, aquí hay -10, aquí hay -15, aquí hay -20, -25 y aquí -30. Entonces, más o menos -3 dB, yo tengo que calcularlo y mirar aquí más o menos donde haya -3 decibeles, por aquí. Y entonces yo coloco y paso del centro, o vengo y marco acá y paso del centro una raya donde tenga los -3 dB en el patrón de radiación en mi línea verde, y al pasar la línea yo puedo ver cuántos grados hay aquí, de 0 o de 80. De 80 aquí sería 74. De 180 a 174 tendríamos 6 grados. Y aquí por lo general es simétrico. Aquí también tendríamos, miren, de 180 a 186, aquí también tenemos 6 grados. Es decir, que el half power bandwidth es de 12 grados. Y también lo miramos tanto en el patrón de radiación vertical como el horizontal. El horizontal es el azimut. Vertical es el de elevación. Entonces, ¿qué hago? Luego que yo tengo estos valores, lo tengo en grados. Yo los tengo que pasar a radianes. Entonces, ¿yo cómo paso grados a radianes? Multiplico por pi y divido entre 180.
Entonces, aquí tengo que 12 grados, ¿verdad? Aquí hay 6 y aquí hay 6 y hay 12. Aquí hay 5 y hay 5, hay 10 grados. Entonces, paso 12 grados, multiplico por pi entre 180 y aquí lo tengo mi valor en radianes. A lo mismo lo hago con el half power bandwidth de la antena en horizontal. Y aquí obtengo mi valor. Ahora luego que ya tengo los grados en radianes, usamos esta ecuación que me dice que la directividad es igual a 4pi sobre el ancho de banda en horizontal, en vertical por el horizontal. Y entonces aquí me da 358.3. Entonces ahora este valor yo le tengo que sacar 10 logaritmo de 358.3. Entonces me dice que la directividad de esta antena es 25.54 decibeles. Entonces, ¿cómo calculo la eficiencia de esta antena? La eficiencia de una antena va a ser igual a la ganancia en dBi. La ganancia me la dice el datasheet. Aquí miren, está el datasheet de esta antena. Es una antena RD2G24. De hecho, por lo general, el datasheet 2 me dice es la frecuencia que trabaja 2 GHz y el 24 me está indicando que es la ganancia de ella. De hecho, voy a mostrarles un momentico aquí el patrón de radiación RD2G24 de este datasheet. RG24, miren, aquí me dice que trabaja 2 GHz y tiene una ganancia de 24 dBi. Entonces, la eficiencia de la antena va a ser igual a la ganancia sobre la directividad que obtuvimos. Y entonces, en esta antena tiene una eficiencia del 94%. Siempre queremos eficiencias superiores al 90% en nuestras antenas. Ahora, también es importante recordar que un enlace, un radioenlace, cuando estamos hablando de microondas, ¿qué tipo de propagación se realiza? Ya sabemos y ya le habíamos explicado desde la unidad anterior que en microondas la propagación que se usa es por línea de vista, es decir, que las antenas se deben ver y debe haber un camino limpio, despejado. Por eso cuando ustedes seleccionaban estos 3 puntos geográficos del proyecto, se pedía que del punto A al punto B si hubiese línea de vista y del punto B al punto C también hubiese línea de vista, ¿verdad? Porque del punto A al punto final, el punto C, no había línea de vista directa, es decir, que nos tocaba buscar un punto intermedio para poder realizar el radioenlace. Y algo importante para poder analizar si el radioenlace tiene línea de vista es haciendo el perfil del terreno, que eso lo hicieron ustedes en la fase 1 del curso. Ahora sí, por aquí veo que alguien tiene la mano levantada. ¿Tiene alguna pregunta, Luis Hernando? Sí, señora ingeniera, buenas noches. Muchas gracias. Qué Buenas pena noches. interrumpirla. Una inquietud, yo tuve un caso, me pasó particularmente, donde yo estaba al lado de una antena de telecomunicaciones y la señal era supremamente pésima, horrible, a pesar de tener la antena ahí al lado. ¿Eso a qué se debe, ingeniera? Pero si estaba bien dirigida, o sea, la antena estaba al lado. Lo que Sí, pasa sí, es que señor. hay un campo cercano y un campo lejano de las antenas. Entonces, de acuerdo a la banda de propagación, a veces, de acuerdo a esa frecuencia, hay una ecuación que me dice que tampoco puede estar muy cerca. Y las antenas siempre trabajan en campo lejano, no en campo cercano. De hecho, cuando un sistema para medir las antenas se llaman las cámaras anecoicas en los laboratorios, y esas cámaras realmente lo que tienen es una antena que ya está caracterizada y tú tomas tu antena que diseñaste, que vas a medir los parámetros, y a pesar de que esté más o menos cerca,
mediante el simulador y el software, tú puedes ver la respuesta de la antena en campo lejano, que es lo que siempre queremos. Te tendría que pasar la ecuación de campo lejano. Si quieres me escribes por el WhatsApp o investiga un poquito acerca de la ecuación de campo lejano de las antenas. Y ahí te dice exactamente cuánto debe ser la distancia. Ok, ingeniera, sí, pues es curioso porque yo estaba en un campo y pues la antena pues tampoco era que la tuviéramos ahí pegada ya. Yo siempre Ajá. estaba más o menos a una distancia como a 1 kilómetro, no más de 1 Ah, kilómetro de ok, la antena. estaba a 1 kilómetro. Pero sí estaban bien dirigidos los... Porque recuerda Pues yo le que veía existen pérdidas, no solamente con que... Tiene que tener primero línea de vista. Segundo, la antena debe estar a una altura correcta. ¿Por qué? Porque mira, que la antena no propaga la onda plana. Entonces necesita una altura, si no, si la pones aquí bajita, se va a perder un montón de señal que va a salir porque la señal se dispersa un poco, a pesar de que esté dirigida. Y esto se llama las zonas de Fresnel. Entonces, las zonas de Fresnel también nos ayuda a que tenemos que calcular prudentemente una altura de las antenas. Se tienen que ver y adicionalmente tienen que estar bien alineadas, mirándose una a la otra. Es decir, que ahí entra otro factor importante que es el ángulo de elevación que debe tener la antena del punto A al punto B y el ángulo de azimut, es decir, tanto en la horizontal como en la vertical, como deben estar ubicadas las antenas. Entonces, esos son parámetros importantes para nosotros poder instalar un radioenlace y que nos funcione de manera correcta. Igual, ahorita vamos a ver un poquito de cómo se hacen esos cálculos y también hay herramientas digitales que nos ayudan a realizarlo. Bueno, entonces ahí ya más o menos puedes ir pensando lo que pudo haber sucedido en ese radioenlace de 1 kilómetro. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Ok. Bueno, entonces algo importante también que debemos tener en cuenta es que la Tierra que nosotros vivimos no es plana. Entonces, a pesar de que supuestamente, a veces pensamos que hay línea de vista directa, pero existe un efecto de la curvatura terrestre. Y también de acuerdo a esa curvatura terrestre y también a los cambios que hay en la troposfera y en la atmósfera de la Tierra, nuestro haz de la antena se va a ir refractando. Y esto nos va a ayudar a veces a que lleguemos a mayores distancias. Porque miren, de pronto en el horizonte óptico decimos que llega hasta acá, pero en el horizonte de radio, teniendo en cuenta la curvatura de la Tierra, puede que llegue un poco más lejos la distancia de ese haz. Entonces, existe una ecuación para calcular la distancia máxima que va a haber entre las antenas en kilómetros, teniendo en cuenta que sus alturas, la altura H sub T es la altura del transmisor y H sub R es la altura de la antena receptora. Entonces, sacando la raíz cuadrada de 17 por la altura de la antena transmisora más 17 por la altura de la antena receptora, vamos a obtener la máxima distancia en la cual pueden estar las antenas para poder recibir la señal, teniendo en cuenta que la curvatura de la Tierra. Porque o si no, va a llegar un momento, ¿verdad?, que a pesar que este punto no se va a ver con este, ¿verdad? Pero necesitan que una altura para ellas sí poderse ver. ¿Por qué? Porque hay una curvatura terrestre que hay que tener en cuenta. Entonces, con esta ecuación nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a las alturas que tengamos, cuál sería la distancia máxima geométricamente que podría alcanzar nuestro radioenlace. Ahora, algo importante como les estaba hablando ahorita, que es sobre las zonas de Fresnel. Entonces, para que un radioenlace sea viable, no es solamente suficiente que exista línea de vista, ¿verdad? Que se vean las dos antenas. Se requiere que haya un espacio libre entre la antena, entre el plano, ¿verdad?,
y los obstáculos que haya en la mitad. Entonces, nosotros necesitamos por lo menos que tengamos despejado el 60% de la primera zona de Fresnel, que es F1. Entonces, ¿cómo se halla la zona de Fresnel? Entonces, la zona de Fresnel, las diferentes zonas de Fresnel, que tiene varias zonas, pero nosotros nos va a interesar básicamente la primera zona, porque esa es la que nos dice que es la que nos va a ayudar que tengamos, si tenemos despejado al menos el 60%, que sea viable el radioenlace. Entonces, para eso, nosotros, reemplazando esta ecuación, el valor de n igual a 1, sacando la velocidad de la luz, recuerden que lambda es c sobre f, entonces ya solamente aquí nos queda el valor de f, y teniendo en cuenta la distancia, teniendo en cuenta un obstáculo. Si tenemos un obstáculo que nos cubre parte de la zona de Fresnel, donde r sería la distancia total del radioenlace, R1 sería la distancia de la antena transmisora al obstáculo y R2 sería la distancia del obstáculo a la antena receptora. Cuando no hay obstáculo, la primera, como en este caso ustedes, ¿verdad? Cuando están del punto A al punto B, no va a haber obstáculo. Ustedes deben calcular la primera zona de Fresnel con esta ecuación 8.656 raíz cuadrada de R, que sería el radio, perdón, la distancia total entre las antenas, sobre la frecuencia, pero miren que aquí está en gigahertz, es decir, si ustedes están trabajando 5 gigahertz, usted solamente aquí coloca 5. Si está trabajando a 30 kilómetros, usted coloca raíz cuadrada en la calculadora de 30 sobre 5. No tienen que colocar por 10 a la 9, nada, porque ya aquí en la ecuación, miren que tienen esta constante para que usted solamente introduzca aquí el valor en kilómetros y aquí el valor de la frecuencia en gigahertz. Entonces, nosotros también debemos tener en cuenta la curvatura terrestre cuando tenemos obstáculos. Pero bueno, en nuestro caso no va a ser tan complicado porque no vamos a tener obstáculos, ¿no? Porque nosotros vamos a tener, ya miramos y habíamos que había línea de vista directa entre un punto y otro, del punto A al punto B y del punto B al punto C. Entonces, ¿verdad? Algo importante de cuando tenemos corrección por curvatura terrestre es tener en cuenta la distancia, ¿verdad? De la antena transmisora al obstáculo, que sería R1. El resto del otro tramo del radioenlace del obstáculo está en la antena receptora, sobre 2 veces K, y K es el grado de dirección de la curvatura de la Tierra. Y ese grado de dirección de la curvatura de la Tierra va a ser de acuerdo al sitio geográfico que nos encontremos ubicados. Si estamos en regiones elevadas y secas va a ser 1, si encontramos en el trópico va a ser 3, si encontramos en el Mediterráneo va a ser 4/3, ¿verdad? De hecho, nosotros estamos en el trópico, por lo general. Colombia está en una zona, está en la zona tropical, entonces por lo general vamos a utilizar este valor de K igual a 3 por A, donde A es el radio de la Tierra. Miren que A me dice que en kilómetros, entonces solamente ingresamos el valor de 6.370. Y luego, para hallar la altura total del obstáculo, porque no sería exactamente la altura que ya tenga el edificio en sí, sino que yo tengo que sumarle la altura de la curvatura de la Tierra, entonces la altura de la antena en metros va a ser igual a la altura del obstáculo más la altura de la curvatura terrestre más H'(m), que es el 60% de la primera región de Fresnel que yo quiero que esté despejada. Entonces ahí ya yo puedo calcular de manera correcta la altura de mi antena cuando tengo un obstáculo. Otro factor importante para que un radioenlace sea viable no es solamente, no es solamente que tengamos, no solamente que tengamos línea de vista y tengamos la altura adecuada de la antena, sino que también tengamos
enfocada y bien dirigida nuestra antena, tanto en el ángulo de elevación como en el azimut, sobre todo cuando estamos utilizando antenas directivas, ¿verdad? Que antenas que tienen un ancho de haz bastante directivo, entonces ahí tenemos que ser precisos con esa ubicación. Recuerden que la antena nosotros la podemos dirigir en el ángulo de elevación, estamos hablando de vertical, hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo la tenemos que enfocar? Y cómo debemos enfocarla en horizontal sería, ¿verdad? De la derecha a la izquierda. Entonces, nosotros podemos hacer el cálculo de el ángulo de elevación mediante esta ecuación, donde beta es igual a coseno de menos 1 de coseno de phi por coseno de teta. ¿Y qué es coseno de phi? Es la diferencia entre las coordenadas de longitud entre las dos estaciones. Y teta es la diferencia entre las coordenadas de latitud entre las dos estaciones. Entonces, cuando ustedes están trabajando con Google Earth, ustedes pueden configurar a que le aparezcan estas en las herramientas. Miren que aquí aparecen en grados sexagesimales. Y aquí yo les mostré cómo se quedaría en grados decimales. Está aquí en grados, minutos y segundos las coordenadas de latitud y longitud. Entonces, así ya ustedes, si lo tienen en grados, sí pueden restar, ¿verdad? En decimales, yo teniéndolo así, ya lo podrían restar, por ejemplo, la diferencia entre latitud entre el punto A y el punto B y la diferencia de longitud entre el punto A y el punto B. Entonces, algo importante cuando estamos hablando de oeste, el oeste queda en el plano cartesiano. Miren si aquí hablamos. Miren, aquí está el mundo, ¿verdad? Aquí está la Tierra. Este es el horizonte y aquí estamos hablando de la longitud. Y miren la longitud para acá, aquí en el continente africano, después de la península ibérica, las longitudes son positivas en el este. Pero en el oeste las longitudes son negativas, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que aquí las longitudes son negativas. Entonces, ese cambio de signo es importante considerarlo. De igual manera, en Google Earth le va a aparecer O de oeste, pero no le va a aparecer el signo negativo. Entonces, debe tenerlo en cuenta en caso de que usted lo tenga configurado en grados. Aquí también hay una herramienta de un fabricante de equipos y de antenas donde nos permite nosotros poder revisar y mirar el ángulo de elevación y el ángulo de azimut que debe tener nuestra antena. Entonces, como yo lo veré, aquí él me sale para yo hacer un enlace punto a punto, puedo tomar del punto A al punto B. Entonces, ¿qué hago para poder ver? Miren que me aparece hasta aquí la topografía del terreno. Y si ustedes tienen la longitud y aquí, la latitud que es positiva y la longitud que es negativa, ustedes tienen ese valor en grados, ustedes lo pueden aquí editar, pero no tienen que colocar aquí la opción manual para que puedan editarlo. Por ejemplo, aquí voy a colocar cualquier dato así como para que ustedes vean, miren que él viene y me lo edita totalmente. Me cambia la posición y así yo también puedo cambiar la estación 2. Ya ustedes tienen estos datos de latitud y longitud y lo importante es que miren, aquí me dice cómo debe estar enfocada esta antena. Obviamente aquí no hay línea de vista. De hecho, usted aquí puede verificar, obviamente aquí lo que yo le estoy mostrando no hay línea. Miren que aquí por la curvatura de tierra, miren que la tiene en cuenta, no hay línea de vista. Entonces, aquí de hecho puedo ir moviéndola y aquí me dice, mira, que el link está obstruido. Miren, aquí está obstruido. Esta pequeña zona que está aquí azulita me muestra la zona de Fresnel. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo aumentar la altura de la antena. Vamos a hacer algo aquí cortico como para que ustedes lo vean más medible allí. Entonces, miren, automáticamente, mira, aquí me dice que si tengo 15 metros,
igual yo puedo ajustar al cálculo. Usted, por ejemplo, usted hace el cálculo de la altura teniendo en cuenta el 60%. Yo les recomiendo mejor que tengan en cuenta como el 80% de la primera zona de Fresnel. Mejor, siempre, cuando calculen la altura de la antena. No tanto el 60, la teoría me dice el 60, pero yo generalmente tomo mejor en la práctica el 80% de la primera zona de Fresnel. Entonces, ese valor que usted le dio allí, haciendo el cálculo matemático de la primera zona de Fresnel y al multiplicarlo por 0.80, le dio, por ejemplo, 20 metros. Entonces usted aquí coloca 20 metros, me dio. Yo coloco 20 metros y 20 metros, tanto para la una como para la otra, la misma altura. Y yo verifico, mira, aquí está fuera del rango. ¿Por qué? Porque miren, esta antena que está aquí trabaja 60 gigas y algo que yo les había dicho que a mayor frecuencia que pasa, vamos a tener mayor atenuación. Y miren, a pesar de que el radioenlace nada más tiene 36.28 kilómetros, me dice que está fuera del rango. ¿Por qué? Pero si yo cambio, yo que tengo que tener en cuenta cuando yo mire aquí mi azimut, mi grado de azimut para la antena que está ubicada en el punto A y para la antena que está ubicada en el punto B, y también así la tengo que hacer del punto B al punto C. Si se dan cuenta, en el punto B van a tener dos antenas, una que está mirando para el punto A y otra que va a estar mirando para el punto C. Entonces yo tengo que revisar esos ángulos de elevación, tilt y de azimut. Entonces, aquí me dice que el ángulo, ¿por qué? Porque estoy usando, obviamente, un equipo. Aquí yo le quito este filtro para que me muestre todo. Por ejemplo, yo si utilizo en 5 GHz, miren que ya no tengo problemas. Ya me llega la señal, no se me va a debilitar. A mayor frecuencia, vamos a tener la limitante de que no vamos a cubrir grandes distancias. Entonces, miren, de hecho aquí ya me dice que esta antena que está en el punto A debe tener un azimut de 167 grados, pero yo que tuve en cuenta, yo tenía que haber tenido en cuenta aquí, ¿verdad? El cálculo que yo hice matemático de la zona de Fresnel, que ahora mismo yo no lo he hecho para pero ustedes sí lo deben hacer, ¿verdad? ¿De acuerdo a qué? A las ecuaciones que yo les mostré allí, que es bien sencillito, es solamente reemplazarlo y sacarle el 80% de esa zona o el 60%. Pero de hecho se van a dar cuenta, por ejemplo, si lo hacen con el 60% y ya lo estemos simulando luego ya en la última, en el componente práctico, se van a dar cuenta que a veces el mismo software le va a sugerir colocar un poco más alta la antena, tanta altura, porque hay cierta señal que de pronto hace que se refleje también con lo que tengamos aquí alrededor. Bueno, aquí alguien tiene la mano levantada, John, dime. Tutora, es que yo analizando aquí y escuchando su información, digamos, en todo el sistema de implementación de antenas, esto es, o sea, en la vida real todo se hace por medio de estos software que nos Sí, muestra la infraestructura del campo, o también viene gente detrás de eso que estudiar el terreno como tal. O sea, que me diga, el árbol tiene 100 metros y ese tipo de cosas, o todo lo se hace por simulador. pues siempre, o sea, siempre nosotros nos vamos a revisar por el simulador, siempre nos va a ayudar un montón, pero igual en campo nosotros podemos hacer medidas porque a veces el simulador no tiene en cuenta, a menos que tengas un súper buen simulador y que tu empresa esté pagando por un simulador que tenga en cuenta la altura de los árboles, porque ellos tienen unos satélites y pueden hacer esos cálculos. Entonces, igual a ti te toca observar, ¿verdad? De un punto a otro punto para ver si ustedes tienen línea de vista directa, pero no, se soporta muchísimo, nos soportamos muchísimo con los software de simulación, claro que sí. Obviamente, el que desarrolla los software de simulación son ingenieros también, que necesitan toda esa base para poder desarrollar estos software. Toda esa parte teórica también, ¿verdad? Que es Ah, listo, importante. listo, profe, gracias. Bueno, entonces miren que con esta herramienta usted puede contestar la parte, ¿verdad? Cuando en la actividad le va a pedir el ángulo de azimut y el ángulo de elevación, y eso le va a ayudar un montón a hacer esta parte de la actividad.
Entonces, también es importante que existen diferentes tipos de torres. Están las autosoportadas, las riendadas barriostadas, las torres monopolos y las mástiles. Dependiendo a qué altura te dice la primera zona de Fresnel, tú debes adquirir un tipo de torre. ¿Por qué? Porque hay unas que no pueden resistir altos vientos debido a la altura. Entonces existen diferentes tipos de acuerdo a las necesidades o donde geográficamente estemos ubicadas. Por ejemplo, miren, estas van a ocupar bastante espacio. La riendada o riostradas van a necesitar bastante espacio a los lados porque ellas tienen estos tensores. Y, ¿verdad? Por lo general lo que vemos en las ciudades son estos mástiles. Y a veces también vemos estas torres autosoportadas. Ya luego estas serían más para sistemas ya mucho más remotos. Miren que estas alcanzan una altura de hasta 320 metros de altura estas torres. Obviamente nosotros, entre la torre sea más grande, nos va a costar más. Entonces nosotros por eso siempre debemos buscar y conseguir un punto estratégico donde no nos toque gastar o incurrir tantos gastos en las torres de estas antenas. Por eso siempre las antenas ven que las ubican a veces también en edificios donde alquilan las azoteas para ahorrarse ciertos costos. Bueno, algo importante también de último, para finalizar aquí en la parte de la presentación y la diapositiva, pensé que iba a demorar menos tiempo, pero siempre lleva tiempo todo esto. Igual no se preocupen que vamos a tener un CIPA de diseño de antenas y vamos a tener un CIPA más adelante para hacer el cálculo de la altura de la antena. Todo esto lo vamos a hacer paso a paso y vamos a hacer como un encuentro CIPA semanal. Ahorita vemos la agenda la agenda que ya tenemos programada en el curso para que a ustedes les quede todo bien claro y puedan hacer satisfactoriamente su actividad en la fase 3. Entonces, algo importante que debo resaltar por la normativa, por ejemplo, si ustedes escogen la banda de 2400, la potencia máxima del transmisor debe ser 30 dBm si la ganancia de la antena es menor a 6 dBi. Pero si nosotros estamos hablando de un enlace punto a punto, vamos a utilizar ¿qué antenas? Direccionales. Y las antenas direccionales que vamos a conseguir que van a tener ganancias realmente mayor a 6 dBi. Entonces, por eso la normativa dice, si la ganancia de la antena es mayor a 6 dBi, usted tiene que reducirle 1 decibel por cada 3 dB que pase. Entonces, queda esta ecuación. 30 dB es la potencia máxima que puede salir del transmisor. De hecho, si ustedes miran este software de simulación que yo les mostré allí, ellos utilizan la normativa y ellos te dicen hasta qué potencia de transmisión máxima puedes usar. 30 dBm. Pero si ya yo estoy usando una ganancia de antena mayor a 6 dBi, yo tengo que empezar a reducir esa potencia de transmisión. ¿Cómo la voy a reducir? Por ejemplo, yo tengo una ganancia de 24 dBi de la antena esa que yo vi comercial. Tengo una ganancia de la antena de 24 dBi, entonces yo coloco 30 dB menos 24 menos 6, que es la ganancia de la antena. 24 menos 6 me da 18. 18 entre 3 me da 6, es decir, que yo le tengo que disminuir 6 dB a la potencia de transmisión, es decir, la potencia de transmisión máxima, si yo estoy utilizando una antena de 24 dBi a 2.4 GHz, va a ser 24 dBm. ¿Sí me quedó claro? Sí, señor. Sí, Bueno. ingeniera, sí, señora. Bueno, Sí. entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Algo importante en la banda de 5 GHz es que me dice que si ¿qué banda está saturada? La de 2400 está saturada. Entonces, por eso te mandan a reducir. Obviamente uno tiene que hacerlo, cuando uno va a implementar un radioenlace, uno tiene que hacer los permisos pertinentes y ellos miren que no haya interferencia con otro sistema cercano, ¿verdad? Y estas bandas libres están un poco ocupadas también. Realmente aquí nosotros estamos utilizando bandas libres
pero a veces ya para enlaces urbanos y ahorita más adelante les voy a mostrar también, podemos tener acceso a la ANE, la Agencia Nacional del Espectro, a un software que ellos tienen donde nosotros podemos ver toda la infraestructura en microondas que ya está instalada en Colombia. Entonces usted hasta puede mirar, por ejemplo, yo tengo un punto remoto, entonces usted puede mirar cuáles enlaces están activos y usted puede alquilar de pronto esa torre que ya está instalada para usted usarla, ¿verdad? Y no le toque instalar todo el sistema desde cero. Obviamente que no haya interferencia con el sistema que están ahí colocados. A la banda de 5 GHz no le tenemos tantas limitaciones en Colombia, pero seguramente ahora que entre el 5G, pues vamos a estar un poco más limitados. Aquí nos dicen que si la ganancia supera los 6 dBi, no hay necesidad de reducir la potencia de transmisión. Entonces ahí usted puede jugar con eso. Entonces, básicamente, eso es lo que le quería explicar por ahora. Y antes de terminar, vamos a revisar un momentico la guía de actividades y ya para despedirnos. Igual, ya está gran parte de dudas resueltas, pero como les dije, bueno, primero vamos a revisar aquí más bien el cronograma que tenemos acá en el curso. Vamos aquí a la página principal y aquí me dicen las próximas programaciones que tenemos del curso. Mira, tenemos el 9 de octubre, ¿cuándo cae el 9 de octubre? El lunes, profe. El próximo lunes tenemos otro encuentro a las 6, de 6 a 7. El próximo lunes vamos a hacer un CIPA de diseño de antenas ese día. Les voy a mostrar paso a paso, que yo quiero que ustedes igual también lo vayan haciendo y podamos hacer el diseño de antenas para la actividad y la tarea que tienen pendiente. Luego, el lunes, a los 7 días, tenemos consideraciones técnicas en un radioenlace. Entonces, básicamente aquí vamos a revisar toda la parte de alturas de antenas, vamos a hacer más detallado de pronto el enlace que yo les mostré de la herramienta para calcular el ángulo de elevación y de inclinación. Y si alguien, por ejemplo, bueno, calculamos la altura de la antena, cogemos ahí un caso, unos ejemplos y revisamos toda esta parte paso a paso. Serían básicamente estos dos citas que tendríamos el 9 y el 16 de octubre. Ahora sí vamos a ver la guía de actividades. La guía de actividades nos dice, estamos en el 2023. Ya voy a buscar aquí la fase 3. Bueno, entonces aquí tenemos esta actividad. Finaliza el lunes 23 de octubre, inició el miércoles 27 de septiembre y corresponde al resultado de aprendizaje 2. Y de manera individual tienes que definir mediante tus palabras qué es la zona de Fresnel y presente las ecuaciones a considerar para el cálculo de la altura de la antena. Luego me dice qué es la curvatura terrestre y presente las ecuaciones para determinar su cálculo en la altura de la antena. Luego me dice realice los siguientes puntos a continuación. Mediante el Toolbox Antenna Design de MATLAB diseña la antena que utilizará en su proyecto. Entonces miren, aquí me piden datos, el tipo de antena que seleccionó, la frecuencia de operación que seleccionó, la ganancia de la antena a la cual le dio en la simulación, la impedancia que le dio en la simulación, el tipo de patrón de radiación, la polarización que tiene la antena, cuáles son las dimensiones, que eso me lo dice el software. Igual ahorita cuando hagamos el CIPA revisamos cada una de estas cosas. El ancho de banda, también se los voy el ancho de banda el cual opera la antena. Es decir, es mirar en el S11 donde se cumpla que el coeficiente de reflexión sea menor a -14. En ese rango de frecuencias va a trabajar la antena.
Entonces, igual esto se lo voy a mostrar paso a paso. Y aquí me pide la imagen del parámetro S11 que usted obtuvo en su simulación, que eso es importantísimo, ¿verdad? Para revisar que la antena está diseñada de manera correcta en esa banda de frecuencias. Ahora me pide, identifica el diagrama del patrón de radiación de la antena diseñada tanto en el horizontal como en el vertical, ¿verdad? Ahí existen dos patrones de radiaciones, identifica el tipo de patrón que presenta, coloque la imagen de este y explique cada una de las partes del diagrama de radiación. Cuando les pido explique el diagrama de radiación es que usted diga cuál es el lóbulo principal, tiene lóbulos laterales, explique más o menos esa parte para que a usted le quede clara, la vuelva a estudiar y repasar así como la hemos explicado en las conferencias. Luego me dice que calcule la directividad y eficiencia de la antena diseñada. ¿Se acuerdan que ahorita vimos un ejemplo de cómo se calculaba la directividad y la eficiencia de la antena? Teniendo que el patrón de radiación, yo podía hallar el half power bandwidth a menos 3 dB la ganancia máxima y teniendo la ganancia de la antena que me la da en el patrón de radiación, yo puedo calcular la directividad y eficiencia de la antena. Luego me dice presenta el perfil de elevación del punto A al punto B seleccionado por el grupo colaborativo en la fase anterior. Trace una recta entre los dos puntos y verifique que esté libre de obstáculos. Luego calcule la primera región de Fresnel entre el punto A al punto B, explique corrección por curvatura terrestre y calcule la altura de la antena. Para estos cálculos tenga en cuenta la frecuencia libre de operación del radioenlace en la cual diseñó la antena. Algo importante es que vamos a diseñar la antena y el radioenlace nos va a operar en una banda libre, ¿verdad? Así tal cual lo vamos a hacer en una banda libre. Entonces, tenga en cuenta, porque hay veces que los chicos me diseñan una antena de 2.4 GHz y cuando me presentan el cálculo de la primera zona de Fresnel me la están haciendo a 5 GHz. Entonces no tiene sentido, porque si tú estás calculando la primera región de Fresnel para calcular la altura de la antena, teniendo en cuenta otro valor de frecuencia, no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Luego me dice, presenta el perfil de elevación del punto B al punto C seleccionado por el grupo colaborativo de la fase anterior, trace una recta entre los dos puntos y verifique que esté libre de obstáculos. Luego calcule la primera región de Fresnel entre el punto B y el punto C, aplique corrección por curvatura terrestre y calcule la altura de la antena. Para estos cálculos tenga en cuenta la frecuencia libre de operación del radioenlace en la cual diseñó la antena. Y luego, selección de equipo transmisor receptor. Esto se lo voy a explicar en el segundo CIPA, que dice que es de consideraciones técnicas en un radioenlace. Aquí les voy a hablar de los proveedores y todo esto de sistemas de transmisor. Entonces, importante que tenemos que tener en cuenta para calcular un transmisor. La potencia de transmisión, la frecuencia de operación, y que realmente sea un transmisor para un radioenlace fijo punto a punto, donde recuerden que el proyecto está enfocado para transmitir internet. Porque algunos estudiantes me han presentado a veces un transmisor, pero un transmisor de voz, un radiotransmisor de estos que se utiliza, que utilizan de pronto en los sistemas de transporte. Entonces hay que tener en cuenta que de verdad que estamos hablando de un proyecto que es para conectar internet y es el que vas a usar para este proyecto. Y luego me pide que explique que hace referencia al nivel de sensibilidad del receptor. Siempre el datasheet del transmisor nosotros vamos a ver que hay un parámetro que se habla de sensibilidad al receptor. Entonces usted me va a explicar a qué hace referencia este. Usted va a investigar un poco acerca de esto. Luego viene la parte colaborativa. Presentar evidencia de selección del rol en el equipo colaborativo. Y luego el quinto punto es selección de equipo. El grupo colaborativo debe seleccionar una antena a usar para el proyecto del radioenlace. Argumenta la elección de dicha antena mediante el diligenciamiento de la tabla 3. Entonces, como cada uno va a diseñar, de pronto yo cogí una antena Yagi, el otro cogió una antena tal. Bueno, dependiendo del tipo de antena que hayan escogido, ¿verdad? La antena opera en un rango de frecuencia libre, usted le va a dar una valoración a su compañero. La antena tiene el patrón de radiación más directivo,
le da más punto el que vea que el patrón de radiación está más recogidito, ¿verdad? Está más delgado, más afinado, va a llegar a mayor distancia. Y la antena presenta la mejor ganancia. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, usted va a seleccionar cuál sería con la antena que van a trabajar de acuerdo al diseño que presente cada uno de sus compañeros. Luego, el grupo colaborativo debe seleccionar el transmisor receptor a usar para el proyecto del radioenlace. Entonces, importante, opera en el mismo rango de frecuencia libre en la cual seleccionaron la antena. La potencia de transmisión cumple con los límites establecidos en la normatividad vigente de un radioenlace fijo punto a punto que opere en una frecuencia libre. El datasheet del fabricante es completo y provee los datos relacionados a potencia de transmisión, sensibilidad del receptor, velocidad de datos, ancho de banda para las diferentes modulaciones. ¿Por qué yo les pido que verifiquen eso en el datasheet? Porque esos datos los vamos a necesitar para la siguiente fase, para poder simular más adelante el proyecto. Entonces, por eso les pido que le den puntaje y verifiquen el datasheet. Miren que en la parte individual, aquí usted va a colocar el enlace de hoja de datos del fabricante y así ustedes pueden revisar el de sus compañeros, la hoja de datos y darse cuenta si se cumple con esto solicitado. Luego, el grupo presentará la información técnica detallada de la antena, transmisor y receptor seleccionados que diligenciaron en la tabla 5 y 6, ¿verdad? Aquí ustedes ya le dieron puntaje y se dieron cuenta cuál cumplía, entonces la de no sé quiéncito y el transmisor de tal. Y usted lo presenta ahí los datos de ello. ¿Para qué? Para que tenga ya un consolidado y ya para la siguiente fase usted trabaje básicamente con esos datos. Trabaje los cálculos que siguen y todo lo que conlleva en las otras fases ya solamente con esos datos que ya seleccionó como grupo colaborativo. Ahora, de acuerdo con la antena, transmisor, receptor y banda de frecuencia seleccionado por el grupo colaborativo y en base al perfil de elevación de los puntos geográficos, diligencia y presente la información técnica del proyecto. Consulte los diferentes tipos de torres, explique las características de cada una y argumente qué tipo de torre es la más apropiada para el proyecto de acuerdo al terreno o zona seleccionada, perfil de elevación del terreno y la altura de la antena. Como usted ya calculó la altura de la antena, ¿verdad? Cada quien lo hizo de manera individual, usted igual verifique que su compañero, que la antena que seleccionaron en la banda, esté calculado de manera correcta y usted de acuerdo a eso va a seleccionar. Va a consultar primero, me va a explicar sobre los diferentes torres y va a explicar las características de cada una y va a argumentar por qué selecciona ese tipo de torre, porque es más apropiada. Y luego, por último, nos pide diligenciar esta tabla que contiene toda la información. Datos del titular. De hecho, esta tabla está basada muy en cuando tú solicitas un permiso ante la ANE para utilizar, para realizar un radioenlace. Entonces aquí les va a pedir básicamente las coordenadas del punto A, el punto B, el punto C, tipo de antena, el patrón de radiación. Aquí van a presentar la imagen, la altura de la antena del punto A al punto B, tipo de torre, la altura de la antena del punto B al punto C y el tipo de torre. Básicamente es eso. Ya esto lo hacen de manera grupal y listo, chicos. Básicamente en esto consiste la actividad. ¿Alguna inquietud? No, señora, muchas gracias. No, Bueno, profe, chicos, hay entonces bastante espero por que hacer. sí, hay que trabajarle. Entonces, ustedes pueden ir avanzando en MATLAB, pueden ir instalando el complemento, pueden ir desarrollando la parte teórica de ir consultando las torres, los tipos de torres, pueden ir consultando qué es la primera zona de Fresnel, cómo se calcula, lo de la curvatura terrestre, toda esa parte teórica vayan desarrollando esta la primera semana para que cuando ya tengamos el otro lunes el encuentro, usted ya tenga esa parte avanzada y trabajemos ya en el diseño de la antena. Y luego el lunes siguiente trabajemos ya la parte de la parte técnica y ya del consolidado. Entonces, igual les va a quedar una semana más para la entrega de la actividad. Bueno,
Muchísimas gracias por su asistencia y estamos en contacto. Algo importante que les voy a decir, cualquier inquietud que tengan, tenemos el equipo en Teams. Usted la puede decir si usted siente que de pronto el profesor se está demorando en realimentarle. A veces siento que estos espacios síncronos son bastante importantes porque a veces nosotros tenemos una cantidad de grupos asignados y nos toca revisar grupo por grupo para ver qué aportes han hecho los estudiantes. Y a veces es más fácil que ustedes nos escriban por el chat y nosotros le podamos resolver las inquietudes. Profe, mire, yo hice mi aporte en el foro para que por favor me realimente. Entonces, tenga el contacto siempre con su tutor asignado y pues con mucho gusto nosotros les vamos a estar atendiendo de la manera más oportuna. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias.